Buenas tardes. Primero permítanme agradecer a los organizadores del 12º Congreso de Derecho Procesal, especialmente el Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal, en las personas de su presidente, el magistrado Abel Zamorano, y don Tomás, presidente del Congreso, y a todos sus organizadores y el equipo que nos han atendido con tanta fineza, a quienes agradecemos las atenciones que hemos recibido. Sin duda también mis compañeras y compañeros se sumarían a este agradecimiento. Y sin duda a ustedes por haberme esperado con la última ponencia, porque luego hay una cena baile, para desarrollar este tema sobre los retos del sistema penal acusatorio en Centroamérica. Quiero advertir algo. Mi ponencia no aparece en el texto, lo encuentran en esa página web del instituto, está colgada en este momento en la sección de novedades. Ahí la pueden bajar, está en PDF por la persona que lo desee bajar, y si no, siempre amigos, no se preocupen. Cuando hablamos de la reforma a la justicia penal, habría que hacernos alguna serie de interrogantes. En primer lugar, el contexto en que la reforma a la justicia penal se da en América Latina y sin duda en América Central y particularmente en nuestros países, ya sea Nicaragua o en el caso de Panamá. Es decir, muy difícilmente podemos hacer una comprensión de la reforma si la hacemos no solamente de manera acrítica, sino que la hacemos también de manera descontextualizada. Así también podría entenderse o hacer una reflexión contextualizada de los procesos de reforma que llevaron al nacimiento del sistema inquisitorial hace más de 200 años. Si no se contextualiza, muy difícilmente igual comprenderemos en toda su magnitud, no jurídica, sino política e ideológica, que tiene su trascendencia en el ámbito de carácter política, la presencia del modelo o del sistema procesal inquisitivo. Cuando hablamos de la reforma estamos hablando en tiempo y espacio a finales de los años 80, inicio de los años 90, 89, 90. Recordarán que en aquel contexto histórico se desarrollaban cambios muy profundos en el mundo, globalmente hablando. Se caía el muro de Berlín, el sistema socialista se derrumbaba, se fragmentaba la República Socialista Soviética de la Unión Soviética. El mundo deja de ser bipolar y se convierte en un mundo unipolar y comienza a aparecer por primera vez con un rostro muy coherente el fenómeno de la globalización. Lo mismo sucedía hace 200 años, o de manera similar, algunas características propias tenía el contexto histórico cuando aparecía el modelo procesal inquisitivo. No vamos a entrar a ello, sino que nos mantendremos en este análisis. Para nadie es un secreto que el contenido y la esencia de la globalización es otra que la transferencia de la mercancía. Es decir, las mercancías más allá de la frontera de aquellos estados centrales donde se anidan las multinacionales más importantes. En aquel contexto histórico se hace la pregunta, ¿para qué vamos a reformar? ¿Y qué es lo que vamos a reformar? Ahí saltan dos grandes premisas para poder, repito por tercera vez, comprender el desarrollo de este tipo de modelo procesal, no solamente el inquisitivo o el traspaso del inquisitivo al modelo de carácter acusatorio, si eventualmente también se le puede denominar como tal. Hablamos de dos temas sumamente importantes, por una parte los derechos humanos y por otra parte el tema de la economía. Sin duda, como expresaba mi amigo Rodolfo y mi amigo Paul, cuando hacemos referencia a los sistemas inquisitivos estamos hablando de la concentración de poder, estamos hablando de un modelo procesal despersonalizado, secreto, feudal, estamos hablando de un modelo burocrático, estamos hablando de la administración de un expediente, pero no la administración de un conflicto social ni de un conflicto humano. A diferencia de las expectativas que tenía la persona hace muchos años respecto a cómo poder garantizar sus derechos fundamentales en la solución del conflicto y no en la administración de un proceso de un expediente.
y lo pueden ver en el sistema mixto actualmente, que lo que van a administrar son expedientes, no son conflictos. Ustedes pueden ver cómo el conflicto humano tiene un tratamiento diferente en los interiores de Panamá, muy diferente el tratamiento que se le da burocráticamente en los expedientes en materia mixta. Ahí pueden tener dos visiones totalmente diferentes para que nos podamos comprender. Estamos hablando entonces de la necesidad de desmantelar un sistema que es impropio e incompatible con el reconocimiento, respeto y promoción de los derechos humanos, como es el modelo procesal inquisitivo, donde el juez de instrucción concentra un poder, permitan la expresión coloquial, un poder brutal. Que también, ojo, no hay que perderlo de vista, hay que preguntarse hacia dónde se fue ese poder. Tampoco hay que ser ingenuo. ¿Hacia dónde se fue ese poder? Porque en el modelo procesal acusatorio se fue a alguna parte y lo vamos a encontrar. Por una parte, pero por otra parte, no solamente la preocupación de los derechos humanos es la necesidad de reforma a la justicia penal, sino que salta también la preocupación, sobre todo de los estados centrales, donde, vuelvo y repito, anidan las multinacionales más importantes, de cómo preservar la seguridad jurídica de sus inversiones a lo largo de las fronteras de sus propios estados. Y no me estoy refiriendo especialmente a Europa continental, sino me estoy refiriendo a el sistema donde radica el sistema del common law. Estamos hablando de un sistema anglo-norteamericano, donde están muy afincados estas grandes transnacionales y se preguntan, yo quiero invertir más allá de las fronteras, pero yo quisiera también tener seguridad jurídica en las inversiones, lo cual es totalmente correcto también. En ese contexto, entonces, se hace la pregunta muy importante, ¿cuál es el interés de la justicia? El interés de la justicia, pudiéndolo haber sido, pero no lo fue jamás, en ese contexto histórico, fue diferente al que se tenía antes de los años 89. Se entendía por la justicia como un factor de desarrollo, pero en ese contexto histórico, partamos de los años 90, dijeron, mira, la justicia no solamente es un factor de desarrollo, es un factor que impulsa el desarrollo. Y vemos entonces cómo las instituciones multilaterales o las instituciones financieras comienzan a invertir y a generar diferentes préstamos a lo largo y ancho de América Latina para poder promover los cambios y los modelos, porque se requiere fundamentalmente seguridad jurídica, porque hasta ese momento, aunque el multimillonario Soros dice que los bancos deben de apartar la mano de la justicia, pero ciertamente que la economía volteó los ojos hacia la justicia. Y entonces nos permite a nosotros también comprender por qué el fundamento de la reforma no solamente es el reconocimiento y la protección de los derechos humanos a través de todos los planteamientos que ustedes han escuchado hasta el momento y los últimos que planteó Paul respecto a los principios propios del debido proceso, especialmente desarrollados desde el sistema del common law del que él estaba desarrollando tan exquisitamente. Entonces se requiere de un andamiaje jurídico para garantizar los pesos y centavos de esas inversiones. Entonces tenemos, pues usted nos preguntará, ¿y eso qué tiene que ver con el tema del modelo procesal penal acusatorio? Tiene que ver muchísimo. Tiene que ver con la determinación y con el propio modelo del modelo procesal. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la importancia de la justicia en ese contexto histórico determina también el propio modelo o la propia esencia del modelo procesal respecto a cómo es que se van a tratar muchos de los asuntos. Obsérvese, por ejemplo, si la importancia, repito, es el tema de la justicia, obsérvese, por ejemplo, cómo para unos hay un traslado de la jurisdicción a manos de los particulares, para otros simplemente es un conflicto que se va a administrar entre particulares. Y entonces tenemos, previo al proceso penal, o durante el proceso penal, o antes de la sentencia definitiva, la posibilidad de que las partes puedan llegar a acuerdos. Y eso es propio del derecho privado, eso es propio de la economía, eso es propio del mundo de la privatización en sentido técnico, no peyorativo. Ahora, eso trae consecuencias esto trae consecuencias como todo en la vida, que la vamos a ver en la medida en que vayamos avanzando. Permítame. Entonces, la reforma de la justicia penal se concentra en dos aspectos que son sumamente importantes, y es el tema del modelo inquisitivo y el modelo procesal.
tema que hartamente lo hemos visto a lo largo de muchísimos años, pero que no es malo recordar fundamentalmente su esencia ideológica. Cuando hablamos de un modelo y otro modelo, estamos hablando no solamente de cómo se va a administrar el conflicto humano, sino además también cómo se va a administrar la libertad de las personas en el marco de ese conflicto humano, que son también aspectos que habrá que tener en consideración. Si por una parte en el modelo inquisitivo, vuelvo y repito, el juez instructor concentraba un poder enorme, un poder tremendo, en donde no solamente investigaba, acusaba, defendía, ejecutaba, decidía y ejecutaba, en el modelo acusatorio fundamentalmente se necesita una parte que fuera diferente a la que investigue para poder resolver aquello que otra parte autónomamente pueda presentar una acusación. Y de esa manera podríamos tener uno de los aspectos más importantes que Pablo ya hacía llamado de atención, es la transparencia del sistema. Es decir, cuando hablamos del modelo procesal acusatorio, estamos hablando de una persona que, diferente al que juzga, va a investigar, como lo planteaba, ¿se acuerdan ustedes, la profesora María Teresa, catedrática de la Universidad de Barcelona? Cuando hacía referencia a la necesidad de que alguien diferente al que esté investigando, también es diferente el que vaya, en este caso, a someter a fallar o a dictar una resolución. Pero durante todo ese proceso pasan muchísimas cosas que también habría que tenerlas en consideración. Por ejemplo, entre otras cosas, y me lo voy a adelantar ahora porque no está en los próximos temas, algo muy importante, que es lo siguiente. Paul hacía referencia a algo a lo que yo también suscribo y me sumo, no obstante quisiera matizar con cariño algunos aspectos referidos al tema de la confrontación de la prueba. En el modelo inquisitivo, el juez controlaba absolutamente todo. Todo, absolutamente todo. Cuando iniciaba la investigación, él determinaba si había alguna defensa, él determinaba la participación o no del fiscal, él determinaba si efectivamente había los suficientes elementos como para poder dictar, ¿se acuerdan ustedes? Ese auto de segura y formal prisión, que generalmente en todos los códigos de América Latina estaba presente, e igualmente ejecutaba, pero no ejecutaba como se ejecuta actualmente, sino que se ejecutaba respecto a que una vez dictaba la sentencia, luego esto pasaba al ámbito del Poder Ejecutivo, que era donde se ejecutaba la sentencia a través de los centros penales. Bien, ese modelo se desarmó, se deshilachó, por llamarlo de alguna manera. Ahora reordenemos ese ejercicio de poder y miremos hacia dónde se va ese ejercicio de poder para poder centrarnos en la preocupación, que a mi juicio es una de las preocupaciones más importantes, no porque lo diga yo, sino porque sin duda será también una de las más importantes para ustedes, es cómo es el tratamiento o cómo debería ser el tratamiento de nuestra libertad en ese modelo procesal acusatorio o en todo. Ese poder que se concentraba pasa básicamente a tres grandes fases. Hay quienes lo dividen en 5 fases, pero por temas pedagógicos dividámoslo en 5 fases. La fase de investigación, la fase inicial, la fase intermedia y la fase de carácter final. Cuando hablamos de la fase inicial, es la fase de investigación. Ahí es donde lo que originalmente concentraba el poder, el juez de instrucción, pasa a manos de diferentes actores que habrá que preguntarse el nivel de control que tenían, puesto que ni el juez instructor tenía control, nadie controlaba al juez instructor. En las fases de investigaciones, en la fase de investigación permítanme la expresión coloquial, es donde se desarrolla el auténtico modelo procesal acusatorio. A partir de ahí en adelante, permítanme nuevamente otra frase coloquial, el resto es escaparate. Y muy bien decía Paul, en el sentido que la oralidad no lo es todo. Claro que no lo es todo. La oralidad simplemente es un instrumento, un mecanismo para que nos podamos entender. Lo que no voy a estar haciendo yo es escribiendo acá y pasándolo a ustedes constantemente. Nunca nos entenderíamos. Imagináramos que en las relaciones humanas se desarrollaran a través de la escritura, como decía Jeremías Benson, pues muy difícilmente nos vamos a entender. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la fase de investigación? Ahí es donde se estructura el auténtico y el verdadero caso penal. Ahí, exactamente. Ahí es donde debería de preocuparnos, o ahí es donde debería de preocuparse, o ahí es donde también la reforma de la justicia penal trataba de alguna manera de preocuparse a la hora de la reforma. Hemos dicho al inicio, hemos dicho que en el modelo procesal acusatorio
el que investiga es muy diferente al que juzga y el que va a dictar la resolución. Perfecto, pero el que juzga va a valorar lo que aquel investigó. La pregunta es, aquellas pruebas o aquellos elementos de convicción que luego entran al proceso como prueba y es donde va a haber la confrontación, ¿qué legalidad y qué legitimidad tienen a la hora de ser en el juicio oral y público confrontadas? Cuando era magistrado de la sala de lo penal, le decía a mis colegas, estaba el fiscal, estaba la defensa, habían 6 magistrados en la sala de lo penal, y le preguntaba a mis colegas, mira, les digo, estos agravios en materia de casación están haciendo referencia al tema de la ilegalidad de las pruebas, pero ni tú ni yo tenemos la capacidad de determinar si efectivamente estas pruebas fueron recepcionadas o fueron recabadas de manera legal. Por una simple razón, nadie controló la recabación de esas pruebas. Nadie, absolutamente nadie. ¿Qué quiero decir con eso? Que en la fase de investigación es donde se va a formar realmente el caso penal, que luego se va a llevar a la segunda fase, donde se desarrolla todos los principios de oralidad y mediación, oralidad, concentración, etc. Pero la pregunta que nos hacemos es la siguiente. Cuando el fiscal, en el caso sea el fiscal el que esté investigando y se apoya con la policía, que en definitiva es el fiscal de facto, porque el fiscal muy difícilmente va a tener no solamente los tiempos, sino además va a tener los recursos para investigar, entre el fiscal y el policía, a lo sumo el policía es el que va a formar el caso. Y los elementos de convicción que recoja, ¿quién los controla? Ahí es muy importante ejercer un control de lo que se denomina juez de garantía, aunque todos son jueces de garantía, incluyendo los magistrados, es necesario que se desarrolle un control de garantía muy importante. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando el fiscal decide iniciar una investigación, en este momento digo, voy a investigar a Paul, antes él me investigó, ahora yo le investigo a él. Cuando vamos a investigar a Paul, digo en este momento, entonces lo voy a investigar en este momento, la pregunta es, esa investigación que yo estoy estimulando en ese instante, ¿estoy obligado a comunicarlo a la autoridad? ¿Quién va a controlar mis actos de investigación que están al margen del sistema? En el caso de la legislación panameña, dice que el fiscal puede recabar la suficiente información para luego ir a una audiencia de imputación y ahí pedirle al juez de garantía permiso para ir a investigar. Pero si tiene 6 meses a estar investigando, ¿qué permiso vas a pedir? Entonces, cuando el fiscal, sumado con la policía, que cuando depende del Poder Ejecutivo, tiene factores distorsionantes, porque el policía igual puede investigar como no investigar, puede formar un buen caso penal o no, para de esa manera el fiscal al presentarlo se le caiga, o simplemente, ¿por qué no decir, inventar un caso donde no lo hay? Que es uno de los grandes problemas que América Latina tiene, como lo veremos casi inmediatamente después de la implantación de las pruebas. La pregunta es, más que la pregunta, el desafío que tenemos es controlar, para las abogadas y abogados, controlar en este caso esa fase de investigación. No habría que esperar hasta la audiencia de imputación, sino que el fiscal, que además le conviene porque de esa manera legitima su investigación. Cuando les digo legitima su investigación, es para que no haya duda respecto a que el trabajo no solamente es legal, sino que se ha hecho con los parámetros de los estándares internacionales que establece la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, por ejemplo. Ahí es muy importante para que haya una defensa pública o una defensa particular. Ahí el papel de los defensores cambia radicalmente a como el modelo procesal inquisitivo. Aquí es un papel más activo, no es un papel de espectador, no es un papel pasivo ni de espectador, sino que es activo. Este es un sistema muy dinámico y habría que acompañar al fiscal desde el primer acto de investigación, no cuando en la audiencia de imputación te dan el permiso para investigar, porque ya todo está investigado. Cuando un fiscal recoge una prueba, es necesario que el defensor público esté ahí para ver si esa prueba que ha recogido efectivamente estaba ahí o no estaba ahí y se dio cuenta que se implantó. Ahí es donde tú garantizas tu libertad. Cuando la prueba se discute en el juicio oral y público, eso es exactamente como cuando tú entras a un escaparate a buscar un buen vestido. El diseño del vestido está en la zona franca, no está en ese escaparate, ni en etiqueta,
de quien supuestamente lo representa, sino en este caso cómo lo hacen en la zona franca, sus derechos laborales, etcétera, etcétera. Ahí es donde se hace el vestido. Eso también implica que la controversia, me sumo, decía al inicio, a las palabras de Paul, pero también la controversia tiene que estar desde la fase de investigación. No es que la defensa va a entorpecer la fase de investigación, no. Tampoco va a estar pegado cualificado a la policía en la intervención telefónica, no. Pero en ese acto tiene que tener derecho a lo que se grabó, para irse dando cuenta desde el inicio cuáles los elementos de convicción que tienen contra su cliente. Ahora también, eso garantiza otro aspecto muy importante, que es el principio de la igualdad de armas o la igualdad de las partes. La igualdad inicia desde ese momento, no inicia desde que te autoricen a investigar cuando todo esté investigado. Ahora bien, en el caso de Panamá, permítame el atrevimiento que voy a hacer, porque es haciendo un trabajo arqueológico constitucional político, me he encontrado muchos datos sumamente interesantes de la visión que la nación panameña tiene respecto a lo que quiere por justicia a largo plazo, sin perjuicio de sus particularidades y contradicciones internas en las que yo no tengo licencia para entrar. La Constitución política marca un modelo procesal muy importante, que en cierta forma está en coherencia con el modelo procesal acusatorio y también con el diseño propio que se han hecho. Allí las abogadas y abogados jugamos un papel muy importante, no solamente por el dinamismo, sino para darle vida a lo que la propia Constitución planteaba desde el inicio. En el preámbulo de la Constitución política hace referencia, primero, al fin supremo de la Constitución política. Toda la reforma que América Latina, y en el caso de Panamá, ha llevado a cabo es por el fin supremo, que es el respeto a la dignidad de la persona. La Constitución peruana en el artículo 1 también lo hace referencia. El fin supremo es garantizar la libertad y exaltar la dignidad, por eso decreta en la Constitución política, es decir, un documento sobre el que la nación panameña establece los parámetros mínimos de gobierno. Me lo activa de nuevo, perdona. ¿Es este botón o el web? Ah, ya. Correcto. Ahora bien, sin entrar en las particularidades políticas de la nación, vuelvo y repito, no tengo licencia, no tengo permiso para entrar. Después del mandato del preámbulo de la Constitución política, Panamá hizo, y esto es muy importante que lo tengamos en consideración, no solamente para guardar la memoria histórica, sino para saber cuál es el componente ideológico de nación que se le ha dado a la justicia, con visión ni siquiera de mediano, sino de largo plazo. En el Pacto del Estado de la Justicia, si mal no recuerdo, en el 2005, se hace una propuesta de nación de lo que se quiere por la justicia en Panamá. Y dice dos aspectos muy importantes, que no debe de haber formalismo. Y en segundo lugar, tiene que haber respeto celoso y restricto de los derechos fundamentales de las personas. Dos aspectos son los que mueven la reforma. En ese documento se insiste nuevamente para que las personas, primero, accedan a la justicia, y el acceso a la justicia debe de hacerse con las reglas del debido proceso legal, y comienza a promover los mecanismos alternos a los conflictos. Es decir, ya comienza a separar dentro del modelo procesal dos grandes momentos: la conflictividad o el conflicto entre las partes, a que les da la potestad para que solucionen sus problemas, y el acceso a la jurisdicción donde se juzga y se ejecuta los juzgados, que son dos cosas totalmente diferentes. En ese mismo documento hace referencia en la reforma integral de la jurisdicción penal que esta reforma tiene que estar desarrollada sobre la base de los elementos que caracterizan el Estado de Derecho. El Estado de Derecho, dirigido especialmente al ámbito de los respetos de los derechos humanos. E insiste ese documento, que es un documento político de la nación panameña, y dice que esta reforma tiene que tener transparencia y el menos formalismo de trámites a través de su simplificación, y que sean de esa forma ágiles. La Constitución política lo recoge en la fundamentación de las leyes procesales y dice ausencia de formalismo. El sistema mixto es burocrático, el sistema inquisitivo es burocrático, es formalista. La Constitución política y el Acuerdo de Nación dicen vamos a eliminar cualquier rasgo
de formalidad en el proceso penal. No me refiero a la anarquía de procedimientos, no. Me refiero a que lo que vamos a administrar es un conflicto humano y vamos a tratar de resolver el conflicto humano para mantener la convivencia mínima y pacífica en la sociedad panameña, apartando los formalismos para que no impidan ni incrementen ese conflicto de carácter humano. Igualmente lo establece el Código Procesal Penal en su artículo 26, para contribuir a restaurar la armonía y la paz social, no para reprimir, no para castigar, sino para contribuir. Es más, si un caso en determinadas situaciones está orientado a que la represión pueda alterar la armonía y la paz social, la decisión del juez tendría que estar encaminada precisamente a ese mandato constitucional articulado en el 26 del Código Procesal Penal. Hay dos aspectos que obviamente no me darán tiempo, por razones de tiempo. Tal vez le quitamos un poco así a la cena y entonces yo me aumento unos 10, 15 minutos más y alargamos un poco el baile a las 2 de la mañana, ¿no? Y yo me extiendo 10 minutos más con el permiso de Rodolfo y Paul. Son las dificultades y los desafíos que se tienen. Rápidamente, solo a nivel de lectura, lo van a encontrar en la ponencia, en la página del Instituto. Después de 25 años de aplicación del modelo procesal, vamos a ver rápidamente, solo a nivel descriptivo, los problemas que están en América Latina. Siguen siendo exactamente los mismos del modelo procesal inquisitivo. Esto lo digo solamente con el ánimo de advertir lo que no se debe de hacer, porque en el caso de Panamá va muy bien. Ojo, el crecimiento económico de Panamá no es accidental. Responde, sin perjuicio de sus particularidades, responde a la solidez de sus instituciones. Dubái acaba de autorizar a su línea aérea a viajar 13.821 kilómetros. Abrió su línea aérea. Y eso no es casual. Eso no se hace en otros de los países de la región. Eso responde precisamente al concepto de solidez que tienen las instituciones, repito, sin perjuicio de las particulares contradicciones que puedan haber en ellas, pero es reflejo de la seguridad jurídica de las propias instituciones. El 7% que crece Panamá anualmente no es accidental, el 5.2 billones de la ampliación del canal no es accidental, que los árabes del Emirato Árabe vengan hacia acá en línea directa, en donde primera clase son camas en los aviones, no es accidental, expresa un crecimiento y una solidez como nación. Por lo tanto, este tipo de modelos, sin perjuicio de ser perfectible e irlo mejorando, hay que cuidarlo y se cuida con una aplicación totalmente correcta. Dificultades nada más a nivel descriptivo. Se sigue usando la prisión preventiva de manera excesiva. El desafío que se tiene es utilizar otro tipo de medidas cautelares y recurrir a la prisión preventiva como última instancia. Segundo, la ineficacia de las medidas alternas de los conflictos, a pesar de que están estructurados en los códigos procesales, casi no se utilizan. Esto es producto de investigaciones empíricas que hemos desarrollado a lo largo de muchísimos años en América Latina. Segundo, alto índice de impunidad en la administración de justicia. Por ejemplo, Panamá tiene algo que enseñar al resto de América Latina y se lo decía a los paraguayos hace poco. En Panamá, en el modelo procesal acusatorio, no tienen expediente físico. Nosotros en Nicaragua, después de más de 10 años, tenemos expediente físico. ¿Y saben por qué se hace en un modelo procesal un expediente? Para el control político de las demás personas. Yo cuando era magistrado, yo no lograba comprender, siendo un sistema que debería ser no formal y además de eso, eliminar los secretos a través de la escritura, todavía tenemos desde el 2001 hasta el presente expediente físico. Los expedientes son enormes. Y los expedientes todavía se maneja el concepto de que es la jurisdicción. Si usted engaveta algo, se engaveta en la jurisdicción y por lo tanto no hay juicio. No estamos administrando un expediente, estamos resolviendo un conflicto de cara a restablecer la paz y la convivencia social de una comunidad. Luego tenemos, eso que es lo que se hace, que se burocratiza la justicia. Y entonces se alargan los juicios y que se comienzan los mismos problemas que había en el modelo inquisitivo. Los problemas de presupuestos, que todavía en el caso de América Latina todos los poderes judiciales tienen los problemas de siempre. La Defensoría Pública, escaso presupuesto y apoyo. ¿Por qué la Defensoría Pública no tiene mucho presupuesto, no tiene mucho apoyo en algunos países? Porque es el fundamento de la aprobación democrática del sistema. El defensor público es el que controla el poder del fiscal.
Si el fiscal no tiene a la par un defensor público, no hay nadie que lo controle y por lo tanto la prueba llegará sin ningún control al juicio oral público y su libertad se miraría comprometida. Podemos seguir hablando de ello y lo podrán leer ustedes en la ponencia. Ya Saúl me ha detenido. Es un placer estar siempre con ustedes.